La exposición girará en torno a la importancia de la elaboración de instrumentos de investigación científica. Quien va a compartir este tema con nosotros el día de hoy es José Ventura León, quien es doctor en psicología de la Universidad San Martín y es docente en algunas universidades de nuestra ciudad. Es homónimo de un miembro de nuestra institución también, José Ventura. Sí, acá también tenemos un José Ventura. Y es docente de investigación en la Universidad San Martín, ¿no? De donde ha obtenido su doctorado. Entonces, tiene ahí su presentación y le vamos a pedir por favor que pase aquí adelante. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy amable y gracias por la invitación, en primer lugar, y a ustedes por compartir un poco este espacio de investigación, que es lo que vamos a tratar el día de hoy de compartir. Es un poco algo que yo me dedico en la actualidad desde hace más o menos unos 4 años, que comencé la tarea de trabajar el tema de elaboración y adaptación de instrumentos de medida, que son muy trabajados en investigación y más aún en las ciencias sociales y más aún en la psicología y en la educación. Están muy marcados, sin embargo, aún conocemos muy poco al respecto. Entonces, hoy tenemos como que 4 o 5 tópicos que voy a trabajar el día de hoy en cuestión de estos 40 minutos que tenemos y algunos tiempos para las preguntas. Y vamos a ir tratando cada uno de estos puntos: los instrumentos tecnológicos, los instrumentos autoinformados, la fiabilidad y su repercusión en los resultados, la lingüística y su impacto en la forma de respuesta, fuentes de validez y su importancia en investigación, y una revisión bibliográfica exhaustiva, que es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar hablando de algo muy general antes de adentrarnos en el tema, que se refiere al tema de: ustedes saben que en la actualidad es muy común la elección de una carrera profesional y que la profesionalización actualmente tiene un gran impacto, que muchas personas están optando por una carrera universitaria. Están habiendo más universidades, especialmente como aquí, donde estamos nosotros, que intentan promover el hecho de la profesionalización. Sin embargo, cuando nosotros estamos en 5º año de secundaria o últimos años de secundaria, nos planteamos una duda, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? Y normalmente uno va de frente al psicólogo y ya se le hace una orientación vocacional y le toma un test. Y en función de ese test, a muchos de aquí realmente le dicen: mire, su carrera puede ser esta, y le dan 3 opciones para que usted pueda decidir. Sin embargo, algo sucede con frecuencia, que lo que sucede a partir de esto es: ¿cuántas pruebas de orientación vocacional existen en nuestro medio? Yo puedo contar 2 que son frecuentemente utilizadas. Una de ellas, que es esta de aquí, que es el test de orientación vocacional del profesor Luis Vicuña Perí, a quien en algún momento tuve el gusto de conocer, y a raíz que él se retiró, digamos, de una universidad, yo comencé justo a dictar el curso de construcción de prueba, y así comenzó un poco todo esto. Es uno de los test que él tiene, se utiliza mucho, igual es bastante ya antiguo, en una época tuvo sus funciones, hace falta una revisión, él mismo en algún momento lo comentó. Y el otro es el IPP, que es una prueba de intereses profesionales. Por ahí está el CUDER, el Angelini, que son más antiguos aún. Sin embargo, una cosa hace interesante observar esos tests. Ninguno de estos tests proporciona información sobre carreras técnicas. Da información más sobre carreras profesionales universitarias. El detalle está: orientamos en función del test, y el test simplemente me recomienda más información universitaria. Obviamente iré hacia ese terreno porque es lo más próximo. La pregunta está: ¿por qué no hemos revisado los test de orientación vocacional o no hemos generado nuevos, a pesar de haber pasado ya más de 20 años de este test del profesor Vicuña Perí? Esa es una primera inquietud que tenemos, porque lo que nos puede llevar es también a conocer que existe en el extranjero una gran creación de test. Obviamente la construcción de un test amerita la revisión de una bibliografía y amerita el planteamiento de una nueva forma de entender algún constructo, alguna variable en este caso. Aquí hay una prueba, por ejemplo, que me pareció interesante compartírselo a ustedes,
No existe en nuestro medio versiones en español aún de esta prueba, pero es una prueba de religiosidad, por ejemplo, que mide la intensidad con la cual uno experimenta ciertos aspectos religiosos. Ahí está en inglés, por ejemplo, dice: siento feliz de pensar en Dios, por ejemplo, ¿no? O frecuentemente pienso que Dios está en mi vida, y son aspectos de la religiosidad que en la ciencia también se intenta investigar de alguna manera para entender los comportamientos de un grupo muy específico. Sin embargo, como digo, en nuestro medio no he visto trabajos todavía de religiosidad. ¿Por qué? Porque el primer paso, de pronto, al menos desde el enfoque más cuantitativo, que es la visión un poco que está más enmarcada esta presentación, no tendría que revisarse en primer lugar la prueba para ver su efectividad y ver si se comporta de igual forma en nuestro medio, y a partir de eso tener más información. Mucho de lo que conocemos aún, al menos en ciencias sociales, psicología o educación, está muy marcado por información extranjera o está muy marcado por información bastante antigua. Entonces, el detalle es que eso nos proporcionará información acerca de algunos temas. Pero la gran discusión que quiero plantearles el día de hoy: ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Adaptar un test psicológico o construir un test psicológico? Es una pregunta que aparece es un artículo, vamos a ver los autores, que lleva el título justo "Adaptar o construir", de Fernández y colaboradores, que es muy interesante. Mire, yo enseñé hace unos años el curso de construcción de pruebas, y yo me doy cuenta de algún detalle muy importante: que los estudiantes construyen la prueba y aprenden la parte estadística, pero después no saben fundamentar muy bien los aspectos teóricos de esa prueba. Probablemente el aspecto más estadístico es rápidamente comprender, los programas hoy en día lo hacen rápido. Sin embargo, la construcción amerita proponer una nueva forma, como digo, de entender un constructo. Supongamos la depresión, supongamos la ansiedad, y a partir de eso decir que en nuestro medio se entiende de esa manera ese constructo. Yo les doy un ejemplo. Mi tesis de doctorado, por ejemplo, fue la construcción de una prueba de dependencia emocional. Me tomó más o menos 1 año y medio, casi 2 años hacerlo. Demoré mucho tiempo y en el proceso casi también desisto de hacerlo, porque construir una prueba es bien complejo. Parece sencillo. El que es de pronto psicólogo o va al psicólogo lo utiliza en su consultorio, pero no sabe que detrás de esta aplicación hay un proceso enorme. Una de las cosas de por qué decidí construir ese test, por ejemplo, es que no existía en nuestro medio un test bajo las características que yo lo propongo. Lo que yo hice es reconocer que existen en la actualidad 2 tests psicológicos que miden ya dependencia emocional en el Perú, pero ninguno de ellos había observado algo más. Ese criterio, miren, es lo que aquí hablo de la innovación. Cuando usted construye un test, usted tiene que innovar. Usted tiene que ser capaz de ver entre los árboles y de pronto observar algo que otro no vio. Si no quiere irse a esa dificultad, porque realmente es una dificultad, como digo, o un desafío en algunos puntos también, puede generar la adaptación de un test, con lo cual ya asumimos y tomamos la postura de un autor. Pero ¿saben qué me he dado cuenta también en la experiencia de realizar artículos y ver temas de construcción o elaboración o adaptación de test, en este caso pruebas, que normalmente las pruebas no tienen a veces una teoría sólida y se cae simplemente al tema de la estadística? Y tras eso a veces medimos y no sabemos muy bien incluso cómo el autor llega a la conclusión, por ejemplo, de que la dependencia son 3 factores o de que la depresión son 5 factores. Él dice que hizo una revisión, pero no lo explica cómo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que cuando construimos el test, como digo, debemos de plantear un proceso. Justo, esto fue un detalle en la investigación que yo hice en esto que les cuento de la construcción, porque yo planteé una forma de cómo sistematizar. Yo lo que hice fue, encontré 5 autores que propiamente definen la dependencia emocional, lo puse textualmente y luego hice un análisis sobre sus definiciones. Y a partir me di cuenta que los 5 autores, cuando describen la dependencia y sus características, tienen cosas en común. Y yo lo reduje y puse incluso, muy bien, hice ese mismo proceso con las pruebas que existen a nivel internacional y nacional de dependencia, y sucedió algo muy parecido. Y por eso yo planteé, mi innovación fue que la dependencia para mí son entendidas bajo 3 conceptos. 1, necesidad de afecto, que es muy marcado incluso, baja autonomía y miedo al abandono, que eso es común en muchos espacios. Esa es la propuesta que yo hago. Otra característica de esto que les comento y esta construcción fue el aspecto de que mi prueba es corta, solamente tiene 10 ítems, pero mide 3 cosas. Ustedes dirán, pero es posible que una prueba tan pequeña sea capaz
de tener una medida tan fina en un grupo de dependencia? Pues sí, porque lo que hice fue agregarle otro método más a la construcción, que fue un método de contraste. Tomé mi prueba tan chiquita a mujeres víctimas de violencia. 27 mujeres víctimas de violencia respondieron a la prueba. Lo que yo esperaba, porque la teoría me dice esto, es que esas mujeres puntúen más alto en dependencia. Es lo que dice la teoría. Está muy asociado con violencia hacia la mujer. Y sucedió curiosamente esto. Entonces, di una evidencia a mi prueba, que hoy vamos a hablar un poquito de eso también, de evidencias de validez, de que la prueba tiene tanto poder a pesar de ser pequeña, que es capaz de discriminar a mujeres víctimas y no víctimas de violencia. Y se podría utilizar. Entonces, esa es una característica. Si yo asumiera la adaptación, lo que como digo haría es simplemente el proceso que voy a enseñar, pero no habría creación de una nueva forma de entender el constructo. Ya asumiría la postura del autor. Muchas veces, como digo, el autor no me explica cómo ha llegado a esa conclusión de la cantidad de factores o la cantidad de dimensiones que tiene la prueba. Simplemente yo lo asumo. Y eso a veces, como digo, no es muy reflexivo porque hace que nosotros elaboremos un conjunto de investigaciones, pero no sepamos muy bien cuál es la teoría. Es como cuando el tesista que está exponiendo su sustentación, uno le pregunta: ¿usted ha usado la prueba de Eysen, de personalidad que la conoce? Sí, sí he usado. ¿Cuál fue la teoría de Eysen? No. Entonces Hans Eysen, cuando plantea su teoría incluso más biológica, asume una postura y tiene ciertos detalles. Ese aspecto es muy importante de considerar. Y es que, como decía, y acá está un poco la imagen, construir un test y elaborarlo para fines de investigación plantea un gran impacto en el aspecto de crear conocimiento, de crear teoría, y eso en nuestro medio no es común. Hace un tiempo, o hace un par de años, escuché incluso a un médico hablar sobre un constructo que aún no se ha trabajado, y yo incluso les propondría de pronto que ustedes puedan reflexionar. Él hablaba de psicología de la transgresión. En el Perú eso no hay mucho, y a nivel extranjero tiene 10 años de antigüedad del concepto, 15 incluso. Está en plena adolescencia, digamos, el concepto. Pero nadie habla sobre psicología de la transgresión, a pesar de que somos un país bastante transgresor, él hablaba. Yo dije que genial, si él incluso de eso hiciera un test para medir esto, podría profundizar y comenzar a dar aspectos sobre ciencia. Como dicta el curso de construcción, varias veces yo suelo también comentar, a partir de estos conceptos de creación, que los estudiantes vayan hacia problemáticas sociales. Por ejemplo, actualmente, estoy dictando el curso también en la Universidad Piedad del Norte, les he recomendado a algún grupo que haga construya una prueba acerca de las actitudes hacia los migrantes venezolanos. Se han dado cuenta que coyunturalmente es un aspecto muy importante, pero nadie lo examina. Hablamos mucho, y eso también es bueno, pero no hacemos especificaciones a nivel científico. Y ahí cae un detalle, porque lo que va a suceder es que no sepamos muy bien qué está ocurriendo en este entorno. Hace un tiempo también, a partir de esto de la creación, propuse a un grupo de estudiantes que crearan una prueba de fanatismo hacia el fútbol. En la coyuntura del mundial, ustedes veían que hay gente que se endeudaba por intercambiar la figurita, vendía tal cosa, era un boom. Yo no era parte de esa gente, por supuesto. No soy muy fanático del fútbol. Pero había gente que sí era muy apasionada incluso, pero nadie ha visto ese fenómeno. Es como cuando suelo decir con frecuencia, yo uso una analogía. Cuando Newton vio caer la manzana, él fue capaz de darse cuenta que detrás de eso había un principio, porque él sabía mucho sobre física, y dijo: hay un principio de la gravedad. Miren, un hecho tan sencillo, observacional, que él dijo: acá hay algo detrás. Y en los ejemplos que les estoy planteando, todos vemos este contexto, pero nadie dice: detrás de eso que está ocurriendo hay un principio, hay un fenómeno de estudio. ¿Qué es lo que hace que de repente la persona que se dedica a investigación no genere conocimiento nuevo? Porque no tiene uno el bagaje a veces, y otro el aspecto de observación. Hay muchos temas a nivel de coyuntura que pueden ser estudiados. La corrupción, miren, que por ahí creo que alguien me estaba hablando que quería ver algo sobre corrupción, no recuerdo bien, pero incluso hay aspectos que se pueden medir a partir de eso. O las actitudes hacia los políticos, miren, que actualmente la coyuntura también demanda eso. Hay tantos temas. ¿Por qué voy con todos estos ejemplos? Porque, como les dije, si ustedes quieren crear un test, primero deben de tener alguna problemática, revisar mucho sobre ella, y a partir de eso poder generar el inicio de la investigación. Pero como dije, eso no es tarea sencilla, requiere una amplia revisión de antecedentes de investigación. ¿Saben qué ocurre frecuentemente? Como yo también me dedico a hacer asesoría de tesis en el posgrado, yo veo que los maestrandos a veces sucede que me dicen: profesor, ese tema de ahí es nuevo, no
no encuentro información, me dicen. Pero yo le digo, qué raro. Vamos a ver, ¿has buscado en inglés? Le digo, no he buscado el concepto en inglés. Puede ser que en nuestro contexto exactamente no hay eso, pero les apuesto que en el mundo alguien lo ha visto ya. Y la comunicación universal es con el inglés. Entonces, los antecedentes tienen que ver con eso, con buscar información de aspectos, de estudios, donde se han aplicado encuestas, se han hecho experimentos y me demuestren algo. Por ejemplo, como le dije, lo de mío, dependencia emocional, yo busqué antecedentes. ¿Alguien construiría un test de dependencia emocional en el mundo, en Latinoamérica, en Perú? ¿No? Y eso también es otra estrategia, ojo, porque buscar información también amerita que usted sepa usar los gestores de información y sepa dónde buscar. No vaya a buscar en el Google así simplemente porque le va a salir cualquier cosa. Hay repositorios, hay bases de datos importantes. ¿Okay? Incluso si usted se inscribe en el DINA, que es el Directorio Nacional de Investigación, el gobierno le proporciona algunas bases de datos. Una de esas bases de datos que se los comparto es el RENATI. No sé cuántos de ustedes conocen el RENATI, ¿no? Que es el Registro Nacional de Investigaciones. Que desde 2016 el gobierno lo pone a exposición y pueden encontrar algo de todas las tesis en una sola página. También está Alicia de Conciter, como digo, o los repositorios de diferentes universidades. Todo eso para buscar información. El otro aspecto es las bases teóricas. Aquí puedo ir incluso a libros también, para definir conceptos. Libros, incluso de editoriales muy prestigiosas como Springer, Taylor, son libros también muy duros, o sea, en el sentido que son muy buenos y nos proporcionan información. Porque yo podría a partir de eso saber cómo ya han definido una variable. Hay variables que son muy nuevas. Lo de fanatismo hacia el fútbol, como les comentaba, los alumnos demoraron en dar una definición porque era complejo encontrar una definición, tenían que armarla, estructurarla. Al final la prueba, porque era parte de un curso, no salió del todo bien, más o menos le quedó, pero muy interesante. Otro tema incluso, como les digo, que también puede generar es el acoso sexual callejero. De eso ya van 3 grupos, me acuerdo, el año pasado, este año 2 veces, intentando construir, pero el fenómeno es bien complejo, porque yo tendría que decir, ¿qué voy a considerar en ese acoso sexual callejero? Las reacciones de la mujer, el malestar de la mujer, la respuesta de los hombres. ¿A quién se lo voy a aplicar? ¿Solamente a las mujeres o también a los hombres? Miren, sin embargo, sobre acoso sexual callejero, yo hasta hace un tiempo que busqué eso, encontré 2 trabajos en la Católica, pero realizados con encuestas, pero no con pruebas que sean construidas y que cuenten con evidencia de validez y fiabilidad de puntuación, o sea, que sean sólidas en sus respuestas. No hay, a pesar, miren, de que más de uno ha observado ese fenómeno y que creo que el día de ayer salían las noticias que habían metido a prisión a una persona por acoso en redes y todo también. Y que hay, en algunos municipios han decretado, multas ante la persona que haga esto, pero nadie aún, como digo, hace una investigación a profundidad. El marco histórico también es importante, saber cuánto tiempo tiene la variable. Hasta el 2015, por ejemplo, había una variable en psicología organizacional muy nueva, que es burn out. No burnout, ¿no? Sino burn out, que viene del término aburrimiento. Aburrimiento laboral. ¿Ya? Porque ustedes saben que en psicología organizacional todo está en inglés. No sé por qué engagement, burnout, ¿no? Siempre les gusta echar inglés. Pero el detalle es que este burnout, por ejemplo, en la fecha de 2015 que yo lo realicé, porque un grupo de estudiantes que iban a trabajarlo tenía 25 años el concepto. Y es más, en Latinoamérica creo que tenía un artículo de 10 años en Puerto Rico. ¿Cómo sé eso? Por la búsqueda histórica del concepto, que también debería de tener la información para poder generar aspectos. Doctor, disculpe, le interrumpo porque después no hay tiempo. Sí. Y las hemerotecas, las revistas que traen temas, artículos más frescos que lo que está en el libro, pero usted solo menciona libros, bibliográfica. Ah, sí, sí. En este momento de las bases teóricas estoy refiriendo información de ese tipo. La información más relacionada con revistas, con journals, puede estar en antecedentes de investigación. Pero para armar los conceptos de la prueba, la definición, a veces hay más en libros, para ver un poco la historia. Pero usted bien tiene razón en el aspecto de la información más reciente, porque un libro también a veces en toda su producción demora en llegar unos 5 años, y si es traducido incluso son 10 años atrás del libro. Los journals nos proporcionan información de cómo se da el constructo en la aplicación, en experimentos, en encuestas, a través de los estudios. Pero la parte más de definiciones va más un poco por los libros. Pero los libros de Springer, por ejemplo, y Taylor también son investigaciones. Estas
revistas o bases de datos muy importantes. Que incluso dentro de esos libros, como son compendios de información, también hay estudios. O sea, no son incluso de todos libros, digamos, de divulgación o sencillos. Pero sí es importante lo que refiere. Finalmente, la definición de términos, y ambos hacen el famoso marco teórico que conocemos en los estudios. Como bien dice su nombre, marco teórico, porque delimita la información. El marco lo que hace es delimitar la información para a partir de eso poder tener más detalles y aspectos. De esa manera, como les digo, generaremos nuevos constructos. Ustedes han escuchado el constructo ciberpereza, por ejemplo. Alguien, creo que fue, no me acuerdo, Tailandia, Turquía, por ahí, decidió construir el concepto ciberpereza, que es en psicología organizacional, que es un concepto que hace alusión al tiempo que usted dedica en la computadora a actividades diferentes para la cual fue contratado. Si es un administrativo y tiene que estar, por ejemplo, sacando la parte financiera y usted está en Facebook, ¿no? ¿Cuánto le cuesta eso a la empresa? Alguien decidió estudiarlo. Es muy interesante, que tiene impacto sobre la producción incluso. A partir de la construcción de su prueba generó un concepto nuevo. Como digo, por eso crear, elaborar instrumentos es al mismo tiempo proponer cosas. Aburrimiento laboral, que hace un momento lo planteé, deseos de vivir. Actualmente una alumna de la universidad donde trabajo está realizando su estudio con una prueba cortita sobre deseos de vivir en personas con condición de VIH. Miren qué interesante, que eso también plantea un desafío porque es proponer información nueva. Capital psicológico, no escuchó ese concepto, también es de la psicología organizacional. Muy interesante porque hace alusión justo a varios elementos dentro de un trabajador en un contexto laboral, como la resiliencia, como la esperanza, como el optimismo incluso, y que son variables, son estudiadas en una prueba muy cortita de 12 preguntas. A nivel internacional, la construcción de pruebas son con pocos ítems. Y yo ya he resuelto por qué pasa eso. De tanto darme cuenta, hay un detalle. Lo que pasa es que, ¿saben por qué son tan pocos ítems en la actualidad y ya no son tantos como hace tiempo sucedía? Los métodos que utilizan para construir pruebas en la actualidad, los métodos estadísticos, son más consistentes con pocas preguntas. Y es decir, hemos, digamos, avanzado tanto que soy capaz de, con pocas preguntas, lograr capturar el constructo, lograr atraparlo, digamos. El propio APA, en su manual último del 2014, propone eso, que puede ser capturado. Cuando el constructo no es capturado, le llaman infravaloración del constructo, digamos. Usted si bien ha hecho una prueba corta, pero esa prueba tan corta no es capaz de capturar el constructo. Y para eso hay varios procesos que hay que hacer. Y crecimiento postraumático. Así como hay un estrés postraumático, a los psicólogos positivos les ocurrió generar el concepto de que a partir del evento traumático uno puede también crecer. No solamente, miren, todos constructos nuevos, todos tienen prueba. Lo pueden buscar, pero lo tienen que buscar en inglés. ¿Ya? El de capital psicológico, sí, yo justo hice un trabajo con unos amigos chilenos, no se ha publicado aún, pero estuvieron haciendo un trabajo sobre capital. Acá también propusimos a un estudiante y está haciendo su tesis de licenciatura sobre eso. Miren, todo eso, por eso es lo que quería plantear el día de hoy. Esto es un poco construir la prueba, crear conceptos al mismo tiempo, lo cual es un gran desafío en realidad, porque tiene que uno manejar mucho el proceso. Ahora entremos un poquito después de este aspecto y panorama general a aspectos un poquito más, digamos, psicométricos. Porque la construcción de la prueba, en gran parte, al menos la que se utiliza en investigación, subyace ella los temas estadísticos y subyace ella el tema de la psicometría. Nosotros conocemos los instrumentos tecnológicos, por ejemplo, un termómetro, una balanza, un tensiómetro, y que cada uno me da información. Así de sencillo, una balanza, yo me subo a la balanza y inmediatamente me da un número. El número representa qué cantidad de peso tengo. Más, perfecto. Y entonces el detalle es que yo confío inmediatamente en esa balanza y yo no cuestiono que la balanza me esté dando un número incorrecto. Porque el que me vende la balanza a mí me dice, señor, esta balanza está garantizada que es válida y es confiable. Y yo, asegurando eso, no me cuestiono. Sin embargo, una cosa son los instrumentos tecnológicos y otra cosa son los instrumentos autoinformados como hacemos en psicología o en educación. Ahí el fabricante no me dice que funcione, me dice que funciona para la población que la construyó, pero para la que tú quieres aplicar o para la que usted quiere aplicar, no hay evidencia alguna aún.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Demostrar que la prueba tiene evidencias de validez y fiabilidad de sus puntuaciones. Miren, ¿y por qué es esto? Porque, ¿qué pasaría? Primero, si yo me peso, como decía, en un primer momento a las 10:50 y peso 70 kilos, y a las 10:55 peso 80 kilos. ¿Cómo puede ser posible que en 5 minutos uno haya incrementado su peso tanto? Usted dirá, pues que no me conoce, antes de Nochebuena, después de Nochebuena. Probablemente hay un cambio, una fluctuación en el peso. Todos saben por qué. Es la época del año que comemos. Pero el detalle es que no hay explicación para que varíe tanto. No hay una explicación para que varíe tanto. Entonces, yo digo, lo primero es, no puedo confiar en esta balanza, no tengo confianza en ella. Lo mismo sucede en los instrumentos autoinformados. Miren, este es un test muy conocido, el test de autoestima de Rosenberg, validado en 10 países. Tiene amplia trayectoria, también tiene problemas, también se han demostrado sus problemas. Pero hoy les quiero plantear, entonces, no puedo confiar en la balanza, lo mismo puede suceder en un test que no puedo confiar en él, si es que en un primer momento la persona un jueves 13 saca una puntuación de 38 en el test, con lo cual está en la categoría alta autoestima, y un viernes 14 saca una puntuación de 18 y está en una categoría de baja autoestima. Yo puedo entender que haya variaciones en el test, ¿no? Muñiz, en su famoso libro sobre teoría clásica de los test, él advierte que puede haber variaciones y explicaciones, ¿no? Pero en cortos periodos de tiempo no puede haber tanta variación. Que yo ayer tenía alta autoestima y hoy yo ya tengo baja autoestima. Algo está sucediendo. Hay variación que no está sabiendo explicarse bien. Si ustedes quieren aprender un poquito de psicometría o estadística, yo siempre le digo a los estudiantes, aprendan el concepto de varianza. Si aprenden el concepto de varianza, porque mucho de la estadística y psicometría que se utiliza actualmente subyace en el concepto de varianza. ¿Qué cosa es varianza? Variabilidad, cambio, modificación. Entonces, aquí por ejemplo hay varianza que no estoy sabiendo explicar, no sé a qué se debe. Por lo tanto, no puedo confiar en el test. Y esto tiene que ver con la fiabilidad, que es una propiedad del instrumento, pues no. Miren, hace un tiempo ya se ha planteado eso. Morales en el 2003, que es un español que tiene artículos muy sencillos y recomiendo si quieren adentrarse en el tema de la psicometría, son muy aplicados a nuestro contexto. Habla que la fiabilidad no es una propiedad del test, es una propiedad de las puntuaciones del test. ¿Y a qué me lleva esa nueva definición? Que si no es la propiedad del test, yo tengo que sacarle fiabilidad a la prueba por cada muestra nueva que aplique. Si para mi estudio es una muestra nueva y diferente a la del manual, ¿yo qué debería hacer? Debería extraer una fiabilidad mediante un coeficiente. Wilkinson en el año 99 también lo propone en un artículo de la propia APA, donde es un artículo sobre temas metodológicos. Dice, usted debe calcular la fiabilidad del test a pesar de que su estudio no sea psicométrico. Y esto tiene altos impactos, porque ahora vamos a ver por qué es importante. En simple y sencillo, yo espero, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Me siento una persona tan valiosa como las otras? Marcarían 4, muy de acuerdo eso, ¿no? Luego les pregunto, generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso, 4, muy de acuerdo. Creo que no tengo algunas cualidades buenas, 3, de acuerdo. ¿Soy capaz de hacer las cosas también como los demás? 1, muy en desacuerdo. ¿La respuesta de esta persona tiene coherencia? Imagínense que ustedes hacen un estudio y hay 50 personas con esta forma de responder. A esta forma de responder, miren acá he puesto más detalles, va a ser incoherente. Y si existen muchas personas donde su respuesta no es coherente por diferentes razones, va a afectar la fiabilidad del test. ¿Por qué? Porque los coeficientes de fiabilidad de los tests tienen como principio si los ítems se relacionan. Y aquí claramente no hay relación. Que yo diga que me considero bueno en algo y luego soy malo en otra cosa inmediatamente, no tiene sentido. ¿Cuáles son las explicaciones tentativas? Probablemente dimos el test y las personas respondieron por responder. Porque para fines de investigación los test sirven como instrumento de recolección de información. Yo sé que en clínica y en educativa tienen otras aplicaciones, son muy secundarios. Pero aquí tiene el fin de recoger información. Miren qué sucede. También yo me he dado cuenta con el tiempo y con la experiencia de algo. A veces el estudiante o el tesista que está haciendo su investigación dice, yo ya tengo la prueba, ya está validada. Entonces, ¿qué hace? Simplemente la voy a aplicar. Y la comienza a aplicar indiscriminadamente. Y no revisó bien algunas cosas de la prueba.
Entonces, mire, le pasó a un estudiante hace tiempo que él estaba validando una prueba de perdón en el contexto de pareja, algo así. Y me preguntó, profesor, mire, yo estoy viendo y la prueba tiene un coeficiente de fiabilidad de 0.66. El mínimo requerido según un estudio de metaanálisis de Peterson es 0.70. Ya, ¿por qué está menos? Y yo, muéstrame la versión original, y en la versión original tenía 0.75, es decir, sí había pasado ese punto de corte, el 0.70. ¿Por qué hay variación? Entonces comencé a hacer la pregunta, o sea, muy bien, esta prueba es una prueba de pareja. ¿Tú has donado a personas que tengan pareja? Sí, me dice. Bueno, vamos viendo, ¿no? Siguiente, voy leyendo los ítems, dice, si a pesar de que mi pareja terminó conmigo, soy capaz de perdonarlo, así, no siento dolor por lo que sucedió con mi pareja. Los ítems marcaban una experiencia de dolor habiendo terminado una relación de pareja. Y le pregunté, las personas que tú has aplicado tenían esa condición, haber terminado una relación de pareja tan mal que digan, sí, soy capaz de perdonarlo. No, eso ni siquiera le pregunté. En su recolección de información hubo un graso error que hizo luego que cuando él haga los análisis, por más experto que sea, salgan incoherencias. Claro, porque la gente va a decir, no me representa, no va conmigo. Y al final tenemos pruebas que no son fiables, no porque el instrumento no funcione. Yo fallé al momento de seleccionar mi población objetivo. Y eso también es importante saber. En cambio, miren, qué diferente sería si encontramos aquí coherencia, ¿no? Me siento una persona tan valiosa como las otras 4. Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso. 1, muy en desacuerdo. Creo que tengo buenas cualidades. 4, soy capaz de hacer las cosas tan bien como las demás 3. Ahí se va viendo aspectos de coherencia. Y si las respuestas de muchas de las personas que ustedes han aplicado es coherente, entonces van a tener, les puedo apostar incluso una galleta, fiabilidades altas. Ojo, los coeficientes de confiabilidad muy altos también son problemáticos, ¿no? La gente dice, bien, mi coeficiente de fiabilidad es 0.95. Y yo le digo, tengan cuidado, porque eso puede estar sugiriendo que hay tanta relación entre los ítems que hay ítems redundantes. Es decir, por ejemplo, hay una pregunta que dice, me siento triste, y otra dice, me siento afligido. Es lo mismo. Y entonces se parecen tanto que yo debería tomar la elección de borrar una de esas dos, quedarme solo con una, porque estoy simplemente inflando el coeficiente porque hay preguntas parecidas. Es como antes sucedía, que antes incluso decían, encontré relación entre depresión y ansiedad. ¿Qué prueba usted utilizó? La prueba de Zoom, que la prueba de Zoom es una prueba antigua. Entonces, muy bien, y vemos algunas preguntas en ansiedad que se parecen. No había encontrado correlación entre las variables, simplemente las preguntas eran tan parecidas que obviamente va a haber correlaciones altas, porque aquel que respondió en la prueba de Zoom, me siento nervioso, y en la depresión me siento nervioso, obviamente va a inflar los coeficientes. Tengan cuidado, a veces en eso hay que examinar cómo las pruebas también se parecen, pero que no se parezcan tanto que al final inflo simplemente las correlaciones. ¿Saben por qué? Porque, como les explicaba, la fiabilidad, al menos la que se utiliza actualmente, que son coeficientes de fiabilidad por métodos de consistencia interna, así se le llama, porque ve la relación entre los ítems, subyace en este aspecto, en encontrar cosas en común. Por ejemplo, tengo una actitud positiva hacia mí mismo, ítem 6 de la prueba de Rosen, hace un momento que les presenté. Ítem 7, en general me siento satisfecho conmigo mismo. ¿Qué tienen en común? Miren, conmigo mismo, hacia mí mismo. Un aspecto más intrapersonal. ¿Y qué tienen de diferente? Una habla de siento, más de sentimiento, y la otra habla de comportamiento, más de una actitud. Miren, ¿hay cosas que tienen en común el ítem? Sí. ¿Hay cosas que tienen diferente? También. Eso es bueno. ¿Y qué hacemos con los análisis y con los coeficientes en la actualidad? Nos interesa esto. No nos interesa el azul, nos interesa el rojo. Lo que hacen los programas estadísticos, SPS, Jamon, Bifactor, los diferentes programas que existan, es que observe usted que los ítems, ¿qué tienen en común? Sobre eso va a ser el cálculo, no sobre lo que tienen diferente. Ahora, si usted genera ítems que tienen más de diferente en común, va a haber un problema. Este es el truco incluso para redactar ítems. A veces piensan que hacer redacción de ítems es sencilla y yo me demoro 2 clases con los estudiantes para formar a veces 10 ítems solamente. Porque ellos piensan que simplemente es no me gusta tal cosa y no es plantear. Incluso sabemos por revisión que si usted comienza un ítem con una afirmación en negativo o con una expresión en negativo, va a generar un impacto también en la variabilidad del test.
Y eso se ha demostrado, porque genera confusión cuando tiene expresiones como nunca o siempre. Nunca no, siempre no. ¿Qué es eso? No me gusta el curso de construcción de pruebas. Nunca no me gusta. Nunca, nunca, doble negación, tautología, por lo tanto estoy afirmando algo. Me está engañando el profesor, está haciendo que sí me gusta. El detalle va por ahí, el detalle va que genera un problema que cuando la gente responde, esa manera de responder baja un poco la fiabilidad. Y por eso nosotros tenemos que buscar esto. Les cuento, yo cuando hice la tesis de doctorado, que hace poco justo la documenté, y una de las cosas que me llamó mucho es que encontrar la versión final fue producto de 11 pilotos. Previo a llegar a los 10 ítems, comencé con 56, 40, 38, 20, fue descendiendo. Pero 11 veces piloteé la prueba antes de llegar a la versión final. ¿Por qué? Porque yo podría haber tenido una prueba que mida una sola cosa, dependencia emocional, pero yo no quería proponer eso. Yo quería proponer que mi prueba mida 3 cosas. Entonces tenía que estructurar los ítems para que se parezcan en eso, en algo, en dependencia emocional, pero que se diferencien en otra cosa, que mida cada uno necesidad de afecto, baja autonomía o miedo al abandono. Ese juego de redacción toma tiempo. Es más, les diré algo más justo que va con esto la redacción. Si usted hace un test sobre un aspecto negativo, como supongamos, negativo en el sentido de discriminación racial, y usted pregunta, ¿se ha alejado una persona de la sierra? La gente va a decir no, lo va a negar, porque es como cuando uno le pregunta en una entrevista, ¿tú eres ansioso? Y uno dice, no, yo para nada, no, para nada. La gente se resiste a responder. ¿Y por qué se resiste a responder? Porque parte, si quieren usarlo muy freudianamente, de su modo de defenderse, de su mecanismo de defensa, o es su forma de afrontar las cosas. Tienen que, entre comillas, engañar. Hay una prueba que yo he validado y que pues, hace poco también ha salido, está en internet, está publicada en una revista, que es una prueba de soledad en adolescentes. El constructo de soledad se ha trabajado previo a mi trabajo solo 2 veces, por 2 profesores de la Universidad de Lima. De ahí no se trabajó más soledad. Y yo lo validé en adolescentes. La prueba tiene un jueguito ahí, ¿eh? Porque la prueba incluso hay preguntas que son muy directas como me siento abandonado. Muy curioso que cuando nosotros sometemos a los análisis, esas preguntas que son directas a veces suelen tener más resistencia por parte de los estudiantes que las preguntas que son inversas. Una pregunta inversa es una pregunta que intenta medir el concepto pero de una forma indirecta. Por ejemplo, en momentos de dificultad cuento con amigos. Si la persona dice que no, está diciendo que tiene poco contacto en momentos de dificultad. Para la prueba eso es leído como una expresión de soledad. Ahí viene la definición que la autora da sobre soledad. Esta prueba es originalmente de Holanda. Le pedimos permiso a la autora, nos rodeó encantado al mundo, porque incluso otro aspecto es que ustedes deben comprender que cuando ustedes usan pruebas hay que pedir permiso también. Hoy actualmente es muy riguroso, muy riguroso el tema de los permisos, y eso hay que tener en consideración. Bueno, también miren, hay un impacto en las pruebas cuando uno las construye sobre la lingüística. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. Es uno de los ítems de la prueba de Rosenberg. Este es un estudio que yo hice, está en internet también, está publicado en una revista, que es la validación de la escala de Rosenberg en adolescentes. Y justo este ítem 8 es el que menos peso tiene en la autoestima según como la mide Rosenberg. La pregunta es ¿por qué? Entonces yo hice un sondeo para tener algunas hipótesis. Me gustaría tener más respeto por mí mismo, que es la gente cuando responde al ítem dice, tengo respeto y quiero más, o sea, estoy muy ambicioso porque ya tengo, pero quiero más. Y otro grupo dice que no tengo respeto y por eso deseo más. Ahí hay 2 formas de interpretar el ítem. Eso ya hace que cuando la gente responda haya variabilidad por la que yo no he explicado. Está sucediendo una variación que yo no he previsto. Una varianza. Les planteo otro ejemplo que hace poco lo aprendí en una capacitación. Este es un ejemplo del profesor Andrés Burga, quien es también un experto en temas psicométricos acá en el Perú. Él planteó un ítem, mire, me caliento fácilmente. Un grupo de personas ante este ítem lo leía con contenido sexual, ¿no? Otro grupo decía que lo leía como que mi temperatura corporal se eleva rápidamente, y otro grupo lo leía como que se enojaba. Me caliento, porque en otros países el
¿Qué ha provocado? Que cuando un grupo ha respondido, ha pensado en esta, el otro en esta, el otro en esta, y eso ya hizo diferente, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho en cuenta los aspectos lingüísticos. La redacción del ítem para la construcción de la prueba es un arte en realidad. Debe de tenerse mucho cuidado. Luego también de hablar de la fiabilidad y la redacción de los ítems, vamos a hablar de la validez, ¿ya? La validez es un constructo que nace más o menos en el año 1954, aunque hay artículos de 1937 de Garrett en un libro sobre educación y estadística. En su página 366, si mal no recuerdo, él habla de una definición de validez. Sin embargo, miren, ese concepto que Garrett da, a mí me lo enseñaron en la universidad cuando yo llevaba el curso más o menos en 2005 o 2006. Pero esa definición fue utilizada por la propia APA en Estados Unidos y algunas asociaciones de educación hasta el año 55. Luego existieron revisiones en el año 66, en el año 74, en el año 85, en el año 99 y la última revisión en el 2014. Pese a eso, en nuestro contexto, hace esos tiempos hablábamos de la definición del 56. ¿Qué sucede? La validez, como ahí estamos señalando, es un constructo que debe, en la actualidad, está definido más como la coherencia que existe entre la teoría, o en la parte teórica y la parte empírica. Por ejemplo, mira, esta prueba de Rosenberg, sigamos con el Rosenberg, oiga todo el Rosenberg. Autoestima, el Rosenberg me dice que mide una sola cosa. 10 preguntas midiendo solamente autoestima. Esto se hace como un programa y se puede calcular a partir de este modelamiento información de la prueba, que está basada en la respuesta de las personas. Ese es el famoso modelo que en la actualidad es el modelo de ecuaciones estructurales, que es muy utilizado a nivel psicología y educación. Pero también, miren, en otros países el Rosenberg mide autoestima negativa y autoestima positiva. 5 ítems, 5 ítems. ¿Qué pasa? Rosenberg me dijo que su prueba mide una sola cosa. En el año 65, que crea la prueba Rosenberg, él me dice, mi prueba mide, los 10 ítems solamente miden autoestima. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en algunos países mide 2 cosas? Aquí la explicación. Miren, el detalle es que se ha demostrado con el tiempo que cuando usted genera ítems inversos, los ítems inversos tienen un problema. Como en su redacción tienen algo muy curioso, al final, cuando usted hace los cálculos, terminan generando un factor que yo no había esperado que suceda. A eso, técnicamente hablando, se llama el famoso efecto de sesgo. La manera en que están fraseados, redactados los ítems, genera un nuevo factor. Yo no lo pensé. En la actualidad, es más, no se recomienda hacer ítems inversos. Esa es la tendencia, porque hay mucho problema para analizar. Entonces, bueno, algunos, para que vayan en coherencia entre la armonía entre lo teórico y lo empírico, dijeron vamos a ponerle autoestima positiva y negativa, a pesar que fueron contra la información del propio Ross. Entonces, eso también es curioso. Y a partir de eso se podría hacer más modelos incluso. Yo podría hacer un modelo así unidimensional, pero donde por acá al otro lado tengo un factor, así como estos circulitos, donde están viniendo solamente los ítems inversos. Y podría ver el impacto de los ítems inversos en el modelo unidimensional. Actualmente este es el modelo que más se utiliza en psicología, el modelo de ecuaciones modelo estructurales, a nivel tanto internacional como nacional, que está creciendo bastante. Miren, volvemos un poco con el Rosenberg. El Rosenberg tiene algunas preguntas que son inversas, pero ya les dije, esas preguntas inversas han generado esto. Para yo ir a armonía, algunos en el extranjero que han hecho, bueno, le voy a poner autoestima negativa o positiva, pero ahí se rompió un poquito el criterio de validez, porque el autor no pensó eso. Es como la prueba que yo construí, le digo, y alguien la aplica de repente en Trujillo y le sale un factor más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido un factor si yo dije que era solamente 3 y está siendo 4? Algo debe haber sucedido, algo debe haber pasado en la administración de la prueba o algo está sucediendo que no está ocurriendo. Miren, por eso les decía que en el 2014 el APA justamente lo define, el APA y dos sociedades, dos asociaciones de educación en Estados Unidos, lo definen como este grado de evidencia entre la teoría para interpretar los tests a partir de los usos que les damos al test. Voy a explicar esto, como digo, de la siguiente manera. También en la actualidad es incorrecto decir que un test es válido. ¿Se han dado cuenta que yo hablo de evidencias de validez?
Yo me corrijo porque cuando usted manda un artículo científico al extranjero, le hacen esa corrección si en su paper ha redactado de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no valido el test. Yo valido las inferencias que hago de ese test. Por ejemplo, yo no estoy validando el papel, digamos, donde están estas preguntas. Lo que yo estoy validando es la afirmación de decir que si usted con esta prueba tiene baja o alta autoestima, ese argumento, esa expresión es la que yo valido, no el papel. Por esa razón, en la actualidad se hablan de fuentes de evidencia o evidencias de validez, que tiene que ver con estas 5 fuentes de validez que se reconocen y que ustedes deben de saber cuando construyen un test. Por ejemplo, está la validez basada en el contenido. Ya no validez de contenido, sino validez basada en el contenido. Porque lo que actualmente se habla es de un modelo unitario. Todas son formas de llegar a la validez. La validez es una sola cosa, pero tiene diferentes formas de llegar. Una de ellas es la validez basada en el contenido, que ustedes deben conocer un poco por la revisión de los jueces. Damos nuestra prueba a jueces expertos y ellos en su experticia dicen sí, funciona o no funciona. Yo para la tesis de doctorado llegué a juntar a 27 jueces. Bastante, por eso tomó tiempo en realidad, ¿no? Y algunos depuraron información, me dieron a corregir, y algunos dieron información para la mejora del test. Si alguien me dice, oye, pero usted cómo sabe que su prueba al final, conceptualmente hablando, está midiendo dependencia emocional, pues yo le diré, hay 27 ojos acá. Bueno, no, por 2. Vamos a hacer 27 personas que han observado esto. Entonces, alguno de ellos tendría que haberme dicho cosas para que no estén en cuestión o cuestionen la información. Eso es como que da justamente esa evidencia que yo necesito. Porque todo test va a ser de alguna forma criticado o objetado, pero mientras más fuentes de validez tenga yo, mejor va a ser. Miren, otra fuente de validez muy utilizada. Aquí, estructura interna. Y le puse 1 porque en la actualidad casi todos los test que se validan o se construyen usan este modelo de acá, el de ecuaciones estructurales que les mostré hace un momento, este de acá, y solamente basan su construcción en este método. Pero lo único que están demostrando con este método es que los ítems tengan relación. Pero yo podría decir que 2 ítems se relacionen. Me gustan las fiestas y me gusta la diversión. Pero no afirmo que esos ítems midan al final algo. Para yo saberlo conceptualmente necesito más fuentes de evidencia. Y esas se contienen, como les digo, a partir del contenido. Esta estructura interna, ahí se utiliza el famoso análisis factorial, que tanto se habla en la actualidad, tanto exploratorio como el confirmatorio. Hay otra fuente muy simpática de validez, que es la validez en relación con otra variable. En esta fuente yo voy a utilizar un criterio externo. Puede ser otra prueba, miren, otra prueba y la voy a relacionar. Por ejemplo, yo relaciono mi prueba de dependencia emocional con 3 variables: bienestar, soledad y fue una más. No, con dos. Soledad y con bienestar. Yo esperaba, obviamente, que la gente que sea dependiente puntúe más alto en el aspecto de soledad más emocional, y terminó sucediendo. Y como sucedió que aquella persona que puntuó alto en mi test también puntuó alto en las preguntas sobre soledad emocional, estoy dando más información que mi prueba tiene capacidad de predecir comportamientos. Porque marca uno alto y marca otro alto. Otra fuente de validez. Hay otras 2 fuentes de validez que yo no las he visto mucho en artículos científicos, pero que se están hablando, que son la validez de consecuencias del test. También es importante que usted considere cuando construye el test, argumente cuáles son las consecuencias del test. Miren, ustedes han visto que en la actualidad aún en algunos colegios o algunas academias clasifican a los estudiantes en A, B, C, D, E en función de las calificaciones que obtienen, ¿cierto? Ya, pero el detalle es, yo con esta prueba estoy tomando decisiones. Con esa prueba que tomo mensualmente, tomo decisiones. La pregunta es, ¿esa prueba ha sido revisada por jueces expertos o algún piloto para ver cómo se comportan internamente? Porque si no lo he hecho, probablemente esté tomando decisiones equivocadas. Una prueba de inglés para obtener una beca. Tiene 90 preguntas, de repente 99 preguntas. Quiero ver si las 99 preguntas están bien hechas, están bien calibradas, porque yo voy a tomar una decisión, te voy a dar a ti una beca en función de eso. Gran parte de la decisión es por la prueba escrita. También hay una prueba oral, pero voy a tomarla por la escrita. U otro, hay algunas universidades
como la que yo trabajo también, que miden a los profesores a partir de la satisfacción de los alumnos. Y ese es el detalle es, ¿yo puedo saber esa información o no puedo saber esa información? Ya para ir finalizando, les decía, no se valida el test, sino se validan las inferencias del test. Esto es muy importante, la afirmación que yo hago. Y quería hablarles que en la última versión del manual de APA se está hablando de equidad. En inglés, fairness, que es ser justos en la medición. Puede que haya algunas preguntas que favorezcan a las mujeres, por ejemplo, y no a los varones, o viceversa, o favorezcan a lo rural y a lo urbano. En la actualidad es necesario que usted someta la prueba que construye a esta equidad, saber si la prueba le es indiferente, indistinto, medir a ciertos subgrupos. Póngale cualquier subgrupo, pero sea indistinto. Listo, un poco de referencias que utilicé para armar la información, y eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias al doctor José Ventura. Vamos a pedirle ahora a nuestra vicerectora de investigación, doctora Claudia Cortés, que pase adelante. Bueno, nos ha dado un curso de psicometría de 6 meses, creo, de 5 meses en minutos o en media hora. Para muchos, de repente, ya para los alumnos de escuela de psicología, ya es un tema que más o menos lo tienen ya procesado, pero para los de otras escuelas, para el Ministerio Pastoral, tiene nuestra universidad, tiene una diversidad de carreras. Ustedes saben, el Ministerio Pastoral de Teología también ayudaría mucho implementar estos temas para medir a nivel cuantitativo o hacer una investigación mixta, ¿cierto? Y también para la administración, que también maneja investigación cuantitativa y cualitativa, también nos cae muy bien la información, y para las ingenierías también. Gracias, José. Realmente nos conocemos desde la Universidad UPN, él es profesor investigador de UPN. Bienvenido, espero que no sea la primera ni la última, esperamos tu visita pronto para otro evento. José, realmente con esto nos ha visualizado la diferencia que hay en la construcción de un instrumento y que hay pasos que debemos de tener muy en cuenta para evitar los grandes sesgos, porque hay instrumentos que aparentemente con el nombre pensamos que miden esa variable, y ahora hay que tener mucho cuidado porque hay muchas exigencias en el campo de la investigación. José, nuestra universidad te entrega un diploma de participación. Tu bendición, José, para que invites a la novia. Y también, José, nuestra universidad tiene un área de producción, José. Te invitamos aquí unas mermeladas de mora, ya para que en tu casa puedas probar un rico desayuno. Y el Pinol Ucel, producción de la Facultad de Ingeniería. Y tu regalo, José, que te va a servir muy bien estos textos para tu vida. ¿Ya? Que Dios te bendiga. Y gracias, José, por tu visita y esperamos que nos vengas pronto a visitar. Que gracias. Un aplauso para José.